¿Dónde puede invertir una gestora? Bueno, pues en todas partes, ¿no? En principio, en todas partes que sean mercados organizados. Hay una parte que nos dicen que hay productos o mercados organizados y hay mercados no organizados que comúnmente se denominan OTCs, ¿de acuerdo? Para poder invertir una gestora en un mercado no organizado, debe tener el consentimiento de la CNMV para que una gestora pueda invertir, ¿de acuerdo? Y esto implica elaborar una memoria que tiene que aprobar la CNMV, si no, solamente puedes invertir en mercados organizados. O sea, nuevamente, ¿qué garantía tiene un inversor que utilice nuestros fondos de inversión? Pues que está destinando su dinero a través de un vehículo de inversión que solamente podrá invertir en mercados organizados. Un fondo de inversión puede invertir en mercado monetario, en mercado de renta fija, renta variable, mercado de divisas y en mercado de derivados. Antes hablábamos de 3 grandes mercados, tenemos 2 adicionales que, como dependen de los 3 primeros, no se les considera como mercados principales, pero sí son 2 mercados que tienen un gran volumen de transacciones, sobre todo el de divisas, que tiene 24 horas, y en el caso del mercado de derivados utiliza subyacentes que cotizan o en mercado monetario, o en mercado de renta fija, o mercado de renta variable. En cuanto al tema de diversificación, me podríais preguntar, a ver, en vuestros fondos de inversión o sociedades de inversión, ¿cuánto es lo máximo que podéis invertir en un valor? Y la respuesta es, lo máximo que puedo invertir en un valor es el 5% de mi patrimonio. Es decir, si el patrimonio es de 10 millones de euros, el 5% de 10 millones de euros podría estar invertido en un solo valor. ¿De acuerdo? Entonces diréis, entonces puedo invertir en 20 valores, ¿no? Claro, pero en 20 valores sería el 5% en cada valor. Vale, ahí hay un tema del coeficiente de liquidez. O sea, todos los fondos de inversión tienen que tener un capital mínimo, que es la tesorería mínima, para intentar solventar una situación de que un inversor quiere salirse, o realmente que, bueno, pues para reducir el riesgo, el 3% tiene que estar en tesorería, ¿de acuerdo? Una retribución de tesorería. El resto pues se te puede invertir donde uno quiera en función de la política del fondo de inversión. Es decir, cuando yo invierto en un fondo de inversión de vuestra entidad, obligatoriamente tengo que leerme la política de inversión. Pero a pesar de la política de inversión, que es lo que más o menos va a decir si invierte en renta fija, renta variable o más en derivados, yo sé de que lo máximo que puedo invertir por activo es el 5%. La pregunta es, ¿y no hay ninguna excepción? Pues sí, sí hay excepciones. Si yo paso del 5%, todos los valores que pasen del 5% podrán tener una concentración total que llegue a ser el 40%, ¿vale? Asumiendo un máximo de un 10% por valor. ¿Qué significa esto? Que si yo me paso del 5%, lo máximo que puedo tener es el 10% de un valor. Por ejemplo, si a mí me gusta Telefónica en estos momentos y yo tengo el 5% de inversión, yo podría llegar a adquirir el 10% de valor en Telefónica. Pero más de 10 imposible. Si yo me paso del 10 porque Telefónica se revaloriza en exceso respecto al resto de acciones, tengo la obligación de ir reduciendo ese porcentaje del 10%. ¿De acuerdo? Pero además sé que todo lo que pase del 5% se tiene que concentrar como máximo un 40% en estos valores. Supongamos que no llego ningún valor al 10%. Si yo tengo 5 valores que están, por ejemplo, superando el 5%, pongamos que están en el 7%, pues yo no puedo tener un sexto valor que supere el 5%, ¿me explico? Es decir, en total, todos los valores que pasen del 5 tienen que estar como máximo el 40%. Puesto al extremo, yo podría llegar a concentrar mi patrimonio en 4 valores a 10% por valor, pero esto me obligaría a que ningún otro valor superase el 5%. ¿De acuerdo? Yo podría concentrar en 4 valores el 40%, pero ningún otro valor podría superar el 5%. ¿De acuerdo? Y si yo realmente pues, me gusta una serie de valores, pero ninguno quiero adquirir el 10%, podría concentrar el 40% de mi patrimonio en una serie de valores que superaran el 5%. Y con lo cual me quedo reducido a 5 o 6 valores. ¿De acuerdo? Muy bien. A partir de aquí también me permiten concentrarme en función del emisor. Si es un emisor que forma parte pues, del organismo internacional, por ejemplo, de estados, ¿no? Pues si yo invierto en deuda pública internacional, siempre y cuando sea un país que tenga una solvencia igual que la de España, pues yo puedo concentrar ahí un porcentaje superior.
¿De acuerdo? También hay otros límites de concentración por grupos, es decir, si yo compro acciones de Telefónica y bonos de Telefónica, también me limitan el máximo que puedo tener por cada uno de los valores. En este sentido, Inverco, que es la patronal de fondos de inversión, ha hecho una clasificación en función de las características y de los porcentajes de inversión en cada uno de los activos. ¿Qué considera Inverco un fondo de renta variable internacional? Pues hay unos parámetros para invertir. ¿Y cuál es la duración? La duración es un concepto de renta fija, pero básicamente te mide cuál es la vida que tienen los activos que componen este fondo de inversión. Si uno es más arriesgado o menos arriesgado, invertirá en un sitio o en otro. O bien del objetivo que tenga de fondos. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Preservar el capital? Pues tienes que invertir en fondos de mercado monetario donde vas a preservar el capital y tu poder adquisitivo. No vas a ganar más que el poder adquisitivo, ¿de acuerdo? Si tú quieres ganar más dinero, tienes que invertir en mercados que te aporten mayor alfa o mayor rendimiento, ¿no? Y ahí te lo puede dar, en este caso, el mercado de renta variable, ¿no? No sería una alfa muy clara porque sería realmente una beta, ¿no? Es decir, si tú quieres más riesgo, invierte en mercados que tengan una prima de riesgo superior. Y ahí pues podríamos establecer 4 tipos de cartera, aunque yo no estoy demasiado de acuerdo con esta clasificación. Es decir, yo sé que la mayoría de entidades tienen 4 tipos de cartera o 5 tipos de cartera en función del riesgo, pero para mí hay 2 tipos de inversores, los que les gusta el riesgo y los que no les gusta el riesgo. No hay otra diferencia, porque medir el riesgo es muy difícil. De hecho, la mayoría de gente nos miente. La gente dice que le gusta asumir riesgo cuando de naturaleza no le gusta asumir riesgo. Nosotros en la gestora nos gusta gestionar fondos que son fondos mixtos, flexibles, globales. ¿Qué significa? Es un fondo mixto porque se puede invertir en renta fija o en renta variable. Es flexible porque la gestora decide si invierte más en renta fija que en renta variable. Y es global porque invierte donde quieren. ¿De acuerdo? Entonces, los fondos globales acostumbran a ser fondos muy atractivos, ¿de acuerdo? Porque no están sujetos a un mercado ni a un activo.